Muy buenos días. eh, Me presento, mi nombre es José Ignacio Barreto, soy ingeniero mecánico y en esta oportunidad vengo a compartirles un poco del tema de inspección de taladros de perforación y workover. Mi nombre es José Ignacio Barreto Perdomo, soy ingeniero mecánico, llevo aproximadamente 11 años laborando en la industria como inspector de taladros. Tengo certificación por parte de la IADC en inspección de equipos de workover y perforación. También cuento con calificaciones de inspector nivel 2 en AS, según la norma STM. Entonces, bienvenidos a este curso. La idea es dar un breve, eh, digamos, acercamiento a este tema de inspección de taladros, el cual nos brinda algún tipo de beneficio en el área en el área de inspección de equipos de workover y perforación. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, inicialmente realizamos un pretest, digamos, esta charla o este masterclass que vamos a tener es basado en algunos puntos relevantes de lo que normalmente vemos en el curso que tomamos de inspección de taladros. Entonces, inicialmente, en este caso hacemos un pretest. Vamos a ver el tema de los conceptos generales de temas de inspección. ¿Cuáles son las entidades reguladoras? ¿Cuál es la normativa aplicable? Vamos a hablar algo sobre temas de ensayos no destructivos. ¿Cuáles son los mecanismos de desgaste más comunes en un equipo de perforación y workover? Realizamos una clasificación de los sistemas de un equipo y vamos a ver en esta ocasión, digamos, todo lo relacionado con el sistema de levante. Vamos a iniciar viendo tema de corona, mástil y su estructura. Entonces, la inspección de taladros es una acción preventiva de gran importancia que lo que nos va a permitir es detectar y corregir y controlar las condiciones con las cuales uno normalmente se encuentra en un equipo que ha sido ofrecido por parte de una empresa contratista a una operadora. Entonces, ¿qué pasa? Es que en algunas veces por, se ha presentado que se ha ofertado un equipo, pero realmente cuando vamos a iniciar operaciones, el equipo no cumple primero con lo que está establecido en la normatividad o segundo de manera contractual no está acorde a lo que está establecido en estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este tipo de inspecciones? Digamos, hacer el aseguramiento de que este equipo se encuentra en condiciones operativas que lo ofrecido en el contrato o contractualmente cumple con lo que está estipulado en el documento y que pues digamos las condiciones operativas del mismo son aptas para iniciar una labor. Entonces, ¿todo esto con qué fin? Pues el fin principal y el primordial es evitar las afectaciones a las personas, evitar el daño también, digamos, a otros componentes y evitar también el tema de pérdidas de tiempo para aumentar la eficiencia y garantizar esta confiabilidad técnica de un activo. Entonces, ¿qué pretendemos con estas inspecciones de equipo que normalmente realizamos? Como primer punto, pues identificar condiciones subestándar en un equipo de perforación y workover. Cumplir con los requerimientos del cliente al momento de iniciar un proyecto de perforación y workover. Desarrollar las competencias de los participantes en mantenimiento, uso e inspección de equipos de perforación. Normalmente las personas que toman este curso están, digámoslo, a un nivel supervisor. ¿Cuál es la idea de este curso?
replicar todos los conocimientos que se adquieran o que se compartan, que se comparten normalmente en este curso, porque digamos que un tema muy importante y a recalcar es la participación de todos, de todas las personas que tengan la oportunidad de tomar este curso. Entonces, esto enriquece nuestra experiencia y nos sirve como agentes multiplicadores de conocimiento. La idea es, como lo comentaba, que todas las personas que están involucradas en la operación, desde el cargo más, digamos, más inicial, desde el cargo de un practicante o una persona que esté en proceso de aprendizaje, hasta una persona que ya se encuentra en un nivel mucho más arriba, con em, alcances de supervisión. Entonces, la idea es que se difunda todo este conocimiento y la gente conozca cómo es el proceso normal, o sea, o el correcto funcionamiento del equipo y qué prácticas debo yo tener en cuenta para hacer operar este equipo de manera confiable. Otro punto es asegurar que el equipo cumple con estándares reconocidos a nivel mundial. Entonces, eso nos ayuda y nos facilita la labor. Por ejemplo, hoy en día, pues en un mundo globalizado, o en un mercado tan globalizado como el sector petrolero, pues nos va, digamos, a garantizar que el equipo va a cumplir condiciones operativas, bien sea en Colombia, como es en nuestro caso, o en Ecuador, o en Perú, o en Argentina, Venezuela, México o cualquier otro país, y que no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque normalmente estas inspecciones están realizadas tomando como base eh, las legislaciones internacionales establecidas, en este caso, como es para lo que nos aplica en esta industria, el tema del American Petroleum Institute, que es el API. También hay otras instituciones que más adelante vamos a ver, que tienen su influencia sobre el tema de fabricación, uso, mantenimiento y pruebas que se le deben hacer a un equipo. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago una inspección a un equipo, esto va a demostrar que el equipo está en condiciones operativas. Pues obviamente, si estas pruebas salen exitosas, demuestra la intención del propietario por mantener sus activos operativos. Entonces, cuando, por ejemplo, algún propietario simplemente no le interesa tener sus equipos a punto, pues normalmente muestra cierta renuencia, muestra cierta resistencia a que se le haga la inspección al equipo, porque allí vamos a determinar puntos y falencias que se van a encontrar en el equipo. Entonces, la idea, digamos, es realizar estas inspecciones constantemente y con eso podemos ver si la persona, digamos, es accesible al tema de inspecciones, pues vamos a poder ver que se demuestra un interés de este dueño de la empresa por mantener sus equipos en buenas condiciones. Para el caso, por ejemplo, que en algunas ocasiones ha sucedido, se pide por parte de la misma empresa contratista una inspección del taladro. ¿Esto qué ventajas tiene o qué ventajas representa para esta persona, para el contratista? Pues el primer beneficio es que va a poder determinar de pronto cuáles pueden ser sus eventuales falencias para así corregir estas fallas. En algunos casos, o la mayoría de los casos, los bancos, que son los que muchas veces financian estos proyectos, piden asesoría de un inspector de taladros para determinar la condición real de un equipo, bien sea para un préstamo, bien sea para la compra de otros equipos o la actualización de su flota. Entonces, cuando una persona decide realizar una inspección, un contratista decide realizar una inspección al equipo, este aumenta el costo del equipo en el caso de que se desee vender. Porque pues obviamente va, digamos, es como los peritajes que hoy en día se hacen normalmente a los vehículos,
y que digamos que ya están bastante masificados en el tema de las ventas y adquisiciones. Entonces, asimismo, para un taladro, una inspección, como tal, un certificado de una inspección, pues le va a presentar a la persona o quien esté interesado en comprarlo, o bien sea un banco, digamos, la condición real de este equipo, y pues asimismo se puede aumentar el costo del mismo. Para mantener la certificación, el propietario debe realizar estos peritajes periódicamente. Mantener la certificación puede ser una condición en el cliente. La mayoría de las operadoras, hoy en día acá en Colombia, lo que están exigiendo es que se haga una revisión o una inspección del equipo, incluso de manera previa a contratar. Entonces, en el análisis técnico, se realizan inspecciones de taladro para verificar las condiciones y, digamos, previas para una preselección. Una vez se ha seleccionado el equipo, es muy normal que la empresa decida hacer una inspección inicial o antes de iniciar movilización y posterior a la movilización realizar también una prueba e inspección para determinar las condiciones y, digamos, tener un punto de partida en cuanto a temas de confiabilidad. El otro punto es que nos ayuda a mantener un lugar de trabajo seguro y protegiendo el medio ambiente. Como en estas inspecciones normalmente estamos haciendo evaluación de temas de afectaciones al medio ambiente, no solo por el tema de derrames, sino también, por ejemplo, la contaminación o la condición de un motor. Cuando un motor no está en buena condición, pues donde sabemos que las condiciones operativas no son óptimas, va a haber una cantidad de emisiones de gases al ambiente y, digamos, se va a poder determinar si están en condiciones aptas o no. Entonces, lo que se puede determinar en estas pruebas normalmente o en estas inspecciones es verificar que el equipo cumpla con unos temas mínimos de seguridad de operativos y también en el tema de protección del medio ambiente. Entonces, vamos a iniciar con conceptos básicos de qué está relacionado en inspección y en auditorías. Entonces, la inspección según API es la comparación de conformidad de un equipo respecto a estándares preestablecidos seguidos por la determinación de su grado operativa, de su integridad operativa, aplicando una serie de pruebas establecidas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Verificar la condición del equipo a través de unas pruebas que ya están establecidas. Estas pruebas normalmente están diseñadas por el mismo fabricante del equipo y digamos, en la parte manual, en la parte final de los manuales, normalmente hay una parte en la cual nos va a indicar cómo se deben llevar a cabo estas inspecciones. En el tema auditoría, es un proceso sistemático, independiente y documentado de verificación enfocado a obtener y evaluar en forma objetiva las evidencias de cumplimiento de requisitos. Su implementación en forma efectiva, alineada al logro de objetivos planteados en el sistema de gestión y su mejora continua. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una verificación de cumplimiento respecto de una normativa. Entonces, digamos que para hacerlo de palabras un poco más del común, la inspección está más enfocada a verificar el funcionamiento del equipo y la auditoría que se esté dando cumplimiento con todo el tema legal y documental. Las compañías son normalmente las que deben establecer estos procedimientos escritos para inspección y mantenimiento y reparación de cada parte de su equipo. Cada compañía sabe qué es lo que tiene y es quien establece finalmente qué es lo que se debe o cuáles son los procesos para realizar una verificación de la condición de mi equipo, hacer una inspección de los componentes, los mantenimientos y las reparaciones que deben ser esto, que deben llevarse a cabo. ¿Por qué? Pues porque finalmente el dueño del equipo es quien posee los manuales, es quien ha recibido la capacitación de cuáles son los mantenimientos, cuáles son las rutinas, cuáles son las inspecciones y todo lo que debo yo, todas las prácticas que debo tener en cuenta para mantener la integridad de mi equipo. Entonces, además, pues el dueño del equipo es quien finalmente tiene más experiencia que cualquier otro, porque finalmente
pues sabe cuáles son, digámoslo así, los resabios que pueda llegar a tener cada equipo. Si el fabricante del equipo ya no existe o no se encuentra, como es completamente normal hoy en día, no se encuentra disponible por alguna razón para proveer recomendaciones, las compañías deben desarrollar procedimientos de inspecciones, mantenimiento, reparación, incluyendo la utilización de estándares, prácticas recomendadas y especificaciones que estén en las normativas API, la IADC, el ASME, ASTM, ATI, ISO, etc. Lo anterior teniendo en cuenta cumplir con las regulaciones del país en primera medida y luego con normas y estándares y procedimientos internacionales. Entonces, eh, si por alguna razón, digamos, una fábrica puede ser, por ejemplo, Falcon, que era una empresa fabricante de unidades básicas, ya no se encuentra disponible porque de pronto alguna crisis o bien sea el tema de la pandemia llevó a la quiebra de esta empresa o a que se acabara, pues simplemente lo que vamos a tomar es primero recomendaciones de los estándares eh, y especificaciones que estén en API. API, como sabemos, siempre nos va a dar unas normas, digamos, en dos partes. Siempre vamos a tener una norma de especificación y una norma de recomendaciones prácticas. Normalmente la norma de especificación nos va a dar todos los lineamientos para fabricación y construcción de un equipo y operación. En el tema de la recomendación práctica, normalmente lo que vemos es todo lo relacionado a inspecciones y pruebas que se le van a hacer. Entonces, entidades, tenemos el American Petroleum Institute. Esta entidad fue creada en 1919 con el propósito de estandarizar especificaciones de ingeniería para los equipos de perforación y producción. API es la principal asociación nacional del gremio, representando toda la industria petrolera, exploración, producción, transporte, refinería y mercadeo. Tiene una sede en Washington y el nombre y símbolo de API significa, eh, digamos, da soporte y da respaldo a cualquier persona cuando vaya a adquirir un equipo que esté asociado con el trabajos en la industria. A mano derecha, entonces vemos los tres logos que, digamos, históricamente se han usado. En su orden, pues el de la parte superior es el más antiguo y el de la parte inferior es el más nuevo. Lo que vemos aquí en API es que más o menos son unas 1.100 fábricas en 63 países que poseen una licencia para marcar sus productos con este monograma. Este monograma normalmente, dependiendo del equipo de componente que se vaya a mirar, tiene un número de licencia, tiene el monograma, el logo de API, y esto va referenciado a una norma. Es cómo podemos eventualmente visualizar si una empresa está acorde con lo que dice en API o si cuenta con una licencia para construir eventualmente cualquier componente. Hay una página que se llama MyCert, que es como decirlo así, el composite de API, en el cual se muestran todas las empresas. O sea, se puede buscar ahí de manera fácil y sencilla, colocando el nombre o bien sea el nombre de la licencia para averiguar si está vigente en los tiempos que se fabricó o actualmente, si se cuenta con la licencia para construcción o remanufactura, como puede llegar a ser el caso. La IADC o International Association of Drilling Contractors es la asociación internacional ya de contratistas de perforación. Es una organización independiente que tiene como fin promover la consagración de la seguridad, protección ambiental y adelantos tecnológicos en perforación. Digamos, en IADC lo que el tema más comúnmente utilizado es el tema del manual de la IADC, en el cual se tiene un compendio de todas las normas. Es un libro bastante extenso, pero digamos que allí se abarca generalmente todo el tema relacionado con perforación
y operaciones especiales. Entonces, todo está consignado allí. Allí hay manuales y recomendaciones para diferentes procedimientos que se van a llevar a cabo. La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, es una asociación internacional de profesionales que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas de equipos, entre otros calderas y recipientes sujetos a presión. Como sabemos, pues casi todos los elementos en esta industria están relacionados con el área mecánica, de ingeniería mecánica. Entonces, digamos que está reunido acá. Todos los componentes o elementos tienen una certificación y están basados en su construcción, están basados en normas que están dictadas por esta sociedad. Cuenta con 110.000 miembros en 150 países. La STM es la asociación para la Asociación Americana para Prueba de Materiales. Entonces aquí vamos a ver que es una sociedad globalmente reconocida por su liderazgo en el desarrollo de estándares usados alrededor del mundo para incrementar la producción, mejorar la seguridad, facilitar el acceso al mercado y comercio y construir fiabilidad en el consumidor. ASTM es la que nos va a dictar cómo son los procedimientos de prueba, bien sean ensayos destructivos o no destructivos, para diferentes elementos. Entonces, la STM es quien nos va a dictar también los lineamientos para el tema de pruebas de prueba de materiales, ensayos no destructivos, como temas de luz negra, partículas magnéticas y demás. Todo eso está regido por la STM. La Asociación Nacional de Estándares, o ANSI, fue fundada en 1918 por 5 sociedades de ingenieros, 3 agencias de gobierno. El instituto permanece privado y ha tenido como meta la competitividad a nivel de Estados Unidos, a nivel global, facilitando estándares y temas de evaluación de conformidad. La ISO ya es un tema internacional, es una institución internacional para la estandarización. Es una organización independiente, no gubernamental, dedicada a la creación de estándares, siendo el número 1 a estándares a nivel mundial. Digamos que es la empresa indicada para hacer el fomento y la difusión de los estándares internacionales. En el caso de Colombia, por ejemplo, conocemos el ICONTEC. ¿Sí? En el ICONTEC lo que simplemente hacen es tomar todos estos estándares y alinearlos a nivel nacional. Pero las normas normalmente están dictadas por entidades como la ISO. Sus orígenes en 1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una nueva organización internacional que facilitara la unificación de los estándares de ley. La OSHA, que es la entidad que tiene todo el tema relacionado con salud y seguridad en el trabajo, la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo, tiene sede en Washington, es una agencia del Departamento de Estados Unidos y lo que nos hace es, digamos, velar por la integridad de las personas. Digamos que las afectaciones que eventualmente puedan llegar a haber por condiciones de trabajo, bien sea, por ejemplo, trabajos en altura o trabajos en espacios confinados o donde hay vapores, gases, todas estas áreas y todas estas, digamos, posibles afectaciones que pueda llegar a haber para el ser humano están contempladas en la OSHA. Entonces, todos estos son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios muy precisos que se usan de forma consistente como reglas, directrices, definiciones, características para asegurar que los materiales, los productos, los procesos y los servicios sean apropiados para su propósito. Esta es la idea de todo este tema de normatividad. Entonces tenemos estándares de fabricación que normalmente son a nivel interno de cada fábrica. Entonces, si una empresa determina que yo a tal o cual elemento le voy a hacer
un proceso distinto, eso está establecido en unos estándares internos de fabricación. En la industria ya hay unos estándares, digamos, a nivel más globalizado, que es como las que vemos, por ejemplo, en el API, en las normas de API o en las especificaciones de construcción de API y el estándar DS1, que lo que hacemos es verificar que componentes o, por ejemplo, la tubería, en el caso del DS1, cumpla con unas dimensiones, con unos procedimientos, con unos desgastes, con unos tratamientos térmicos, con unos procesos que nos garanticen que vamos a tener uniformidad y que va a dar una clasificación acorde a ciertas condiciones o parámetros o para determinar su uso. Entidades nacionales, tales como el ANSI o el BSI, trabajan muy de cerca con la industria de fabricación y servicios para desarrollar algunos estándares. Esto a nivel nacional. Sin embargo, ya a nivel internacional tenemos todos estos temas de estándares están relacionados con la ISO. Entonces, aquí tenemos unos listados de, digamos, las normas API más comúnmente usadas. Entonces, vamos a tener unas normas, como como lo comentaba previamente, para todo el proceso de inspección, mantenimiento y uso de algunos componentes. Y como es este caso de API 7K, es la especificación ya para construcción y fabricación de estos componentes. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el API 4G, que nos habla de todo lo relacionado con fabricación de mástiles, torres y subestructuras. Tenemos el API RP8B, que es todo lo relacionado a herramientas de manejo. El estándar 53, que son todas las prácticas para manejo o el estándar para el manejo de equipo de prevención de pozos. El RP54 son prácticas recomendadas de salud y seguridad del trabajo en la industria del petróleo. El API-RP 9B, todas las prácticas recomendadas con el uso de cables y uso y aplicaciones de cables. API RP7L, inspección, digamos que es una norma un poco más general de todo lo que es equipo, reparación y manufactura de equipo de perforación. Y el API 7K es la especificación para la construcción de equipos de trabajo. Asimismo, entonces, el API 4F, en la diapositiva anterior veamos el 4G, 4G de inspección, entonces 4F es para construcción. El 8C tenemos la construcción de equipos de equipo de levante. En el 9A, todas las especificaciones para cables. API 7B 11C, especificación, todo el tema relacionado con motores de combustión interna. API 6A, todas las especificaciones relacionadas con planches y todo lo que esté en tema ¿de qué? Um, digamos, planches y árbol de Navidad, todo el arbolito de Navidad. Uniones flachadas, principalmente. El API 16A, todo lo relacionado con equipo de control de pozos. 16C es el sistema de control, todo lo que es relacionado con equipo de control para equipo de control de pozos. Sistemas remotos de operación de equipo de control de pozos. Y el 7K, como les había comentado, es la norma general de especificación para construcción de equipos de perforación y vuelta. Tenemos otras normas, el ANMED 30.1, el ANMED 30.7, ASTM E709. Entonces, vamos a abarcar el tema de los ensayos no destructivos. Se denomina ensayo no destructivo o NDT, de Non-Destructive Test, a toda prueba practicada en material que no altera de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un
daño casi imperceptible o nulo en algunos casos en este tipo. Los diferentes métodos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. Los ensayos no destructivos son herramientas fundamentales en el proceso de control de garantía, el control de calidad o garantía de calidad de materiales, soldaduras, equipos, piezas o partes, verificación de montajes, desarrollo de procesos y para la investigación. Entonces, la clasificación general de las pruebas no destructivas la podemos tomar en 3 puntos o podemos hacer una división de 3 partes. La primera parte son pruebas superficiales, en las cuales vamos a tener la inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y electromagnetismo. Las pruebas volumétricas, una radiografía industrial, ultrasonido y emisión acústica, y pruebas herméticas que pueden ser pruebas de fuga de burbuja, de espectrómetro de masas y pruebas de cambio de presión. Entonces, importante verificar aquí, o digamos, tener en cuenta el tema de pruebas superficiales. Solamente nos van a permitir examinar afectaciones al material en la superficie. Entonces, si hay un daño que sea interno o que esté a más de, o que no, o sea, que no sea físicamente, o sea, que no se pueda ver, que no se encuentre en superficie, como su nombre lo indica, pues simplemente no lo vamos a ver. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, fatigas, fracturas internas, no vamos a poderlas detallar a través de estos métodos. El único método que de pronto tiene un porcentaje más de inspección un poco más avanzadita en cuanto a temas digámoslo así, ir a ver más allá de lo superficial, sería las partículas magnéticas en elementos hasta 1/4 de pulgada. Ya cuando la afectación pasa esa dimensión, pues, digamos, no se podría observar. La radiografía industrial, pues ya nos permite ver, digámoslo, de una forma más profunda del material, al igual que el ultrasonido o la emisión acústica. Y el otro tipo, pues son pruebas herméticas, pruebas de fuga, que son las que vemos normalmente, digamos, cuando hacemos o cuando llevamos una llanta al montallantas a ver si hay un daño. Entonces hay pruebas de fuga, de burbuja, o por ejemplo, si llenamos un recipiente con agua, entonces podemos hacer unas pruebas hidrostáticas, bien sea con la presión atmosférica o con una presión inducida adicional. Entonces, para todo este tipo de pruebas, normalmente tenemos unos formatos en los cuales debemos diligenciar adecuadamente, teniendo en cuenta todas las pruebas que se realizaron, teniendo en cuenta también diligenciar todas las casillas que nos va a indicar las condiciones operativas de los equipos con los cuales vamos a hacer esta inspección. Debemos tener una relación a las normas las cuales estamos usando para realizar esta prueba y muy importante que lleve las firmas pues del inspector y de los certificados de los equipos, certificados de las personas y un recibido de satisfacción por parte del cliente. Siempre, digamos, cuando en ocasiones anteriores, cuando yo hacía observaciones al personal, les hacía énfasis en el cuadrito que vemos acá que dice observaciones, en la mitad del formato, que se indiquen todas las observaciones que puedan llegar a suceder, por más pequeñas que sean. Es una herramienta que muchas veces es utilizada y, digamos, nos puede ayudar a salvar responsabilidades o dar una información más concreta al cliente sin necesidad de que se quede de forma, digámoslo así, verbal, que muchas veces es lo que pasa, sino que queda escrito y consignado para tal equipo. O un ejemplo puede ser que nos entregan una herramienta sin desarmar. Entonces, lo que hago yo normalmente es que vuelvo y la armo o la entrego sin desarmar. Entonces, todas esas anotaciones, o por ejemplo, el cliente no quiere que se la desarmen, simplemente quiere que inspeccione las partes superficiales o sin llegar a evidenciar más allá,
o sin llegar a desarmar. Entonces, todas estas anotaciones se deben dejar ahí para salvar responsabilidades también. El tema del mecanismo de desgaste, entonces tenemos desgaste por fatiga, corrosión, fricción, abrasión, choque térmico, cavitación e impacto. En esta gráfica vamos a ver una gráfica de la curva de la bañera, que es una gráfica del uso normal o de la vida o el ciclo de vida útil de los equipos, completamente, digamos, pegado a la realidad, lo que nos sucede casi que con cualquier cosa en esta vida. Entonces, cuando compramos un elemento o cuando digamos, compramos un equipo, este equipo normalmente va a presentar unas fallas iniciales. Estas fallas infantiles, ¿por qué pueden ser? Pueden ser eventualmente fallos de diseño, pueden ser también, por ejemplo, falta de entrenamiento del personal, desconocimiento del funcionamiento de la máquina y se nos van a presentar unos daños infantiles. Cuando, digamos, a partir del tiempo y la experiencia, entonces esta tasa de fallos va a reducirse considerablemente y va a tener un tiempo de vida útil. Posteriormente, lo que vamos a ver es que ya por mecanismo normal de desgaste del equipo, pues estas fallas van a volverse a presentar hasta que ya van a ser económicamente insostenibles o operativamente inviables. Entonces, digamos, ahí es cuando sacamos el producto de servicio. ¿Cuál es la idea de tener en cuenta todo el tema de mantenimiento? Pues prolongar la tasa o digamos, la parte inferior de la curva lo más extendida posible. Ese es el objetivo de normalmente el personal de mantenimiento y las capacitaciones que se da al personal para su operación y dar un correcto funcionamiento al equipo, prolongando su vida útil. Entonces, para el tema de inspección de taladros, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener 5 áreas o 5 sistemas principales a tener en cuenta. Entonces, en un taladro, los diferentes elementos componen sistemas, los cuales pueden servir para desarrollar de manera como clasificación para desarrollar de manera organizada una inspección. Así podemos clasificar estos componentes en 5 sistemas generales. Entonces tenemos sistema de circulación, sistema de levante, rotación, potencia y control de pozo. Entonces, en tema del equipo de levante vamos a tener todo lo relacionado con la parte estructural, con la parte de, potencia para el movimiento de la sarca. Vamos a tener un sistema de rotación, que es el que nos va a ayudar a perforar, un sistema de circulación, que es que nos va a manejar todo el tema de, digamos, circulación del lodo, tratamiento del fluido, un sistema de potencia que pues, está generalmente compuesto por unos grupos de electrógenos, y el sistema de control de pozo, que es que nos va a digamos, a prevenir un influjo o un influjo incontrolado de el equipo, del pozo, perdón. Entonces, tenemos, como lo había mencionado previamente, inspecciones o niveles de inspección realizados según que se deben realizar de acuerdo a lo que está establecido en la API RP8B y en la API RP4G. Como les había indicado, todo lo que es inspección de equipo de levante está en la API RP8B. Entonces, la categoría 1 nos involucra una inspección visual diaria que se hace normalmente por las personas que operan diariamente el equipo. La categoría 2 es una inspección un poco más avanzada y normalmente se hace unas capacitaciones al personal para llegar a encontrar de pronto indicaciones un poco más relevantes, verificar condiciones de deterioro, si hay elementos afectados y digamos si hay fracturas que sean pues visibles. La categoría 3 ya es una inspección más profunda, puede incluir la parte de desarme o desensamble de algunos componentes para identificar si hay partes que digamos que estén más desgastadas. También hacer la inspección
digamos, para verificar el tema de tolerancias, una inspección dimensional, y lo que hacemos es tomar como referencia los documentos que están establecidos por el fabricante del componente. En la inspección categoría 4 involucramos todo lo anterior, todo lo anteriormente mencionado, y vamos a realizar una inspección profunda haciendo desensamble completo del elemento. Entonces, por ejemplo, si es el caso de un elevador, desarmamos completamente que quede todos los componentes de los mecanismos, digamos, que entre una pieza y otra no haya ensamble, todo esté completamente desensamblado. Se somete a inspecciones con partículas magnéticas o tintas penetrantes, o según se indique, o ultrasonidos. Se hacen inspecciones dimensionales y se determina su integridad operativa. El equipo debe ser desensamblado en una instalación adecuada para permitir una inspección completa de todos los componentes de carga y otros componentes que son críticos en el equipo. Previa una inspección categoría 3 o 4, todo material externo, como mugre, pintura, grasa, aceite, debe ser removido con el método adecuado. La clave y el éxito de toda inspección, eh, bien sea visual, dimensional, partículas magnéticas, parte con la base de una buena limpieza. Si no hay una buena limpieza del componente, pues podremos entrar a dudar de la calidad de la inspección que fue realizada. Entonces, acá vemos el cuadro de, digamos, inspecciones periódicas y las categorías y frecuencias de inspección que se deben realizar a los equipos. Para el tema de estructuras, o sea, estructuras, entiéndanse bien, el tema de subestructuras, mástiles de perforación, torres de perforación y equipos o mástiles de well service. Entonces, pues tenemos la categoría 1, que como les indicaba, se hace a diario. La 2, que es la que normalmente se hace a través de un personal, puede ser el encuellador o el cuñero 1, que es el que va a hacer una revisión a lo largo del mástil o de la torre, cuando, digamos, se está izando o se está haciendo eh, algún procedimiento especial, o después, por ejemplo, de un trabajo de mastilleo, por ejemplo, para liberación de una sal. Ya posteriormente viene la inspección categoría 3, que incluye todo lo anteriormente, pero adicional vamos a tener aquí un elemento nuevo y es un checklist que es de manera obligatoria. En inspecciones nivel 1 y nivel 2, o categoría 1 y categoría 2, perdón, la documentación es opcional. En la categoría 3 y 4 ya es obligatorio. Eso está establecido en API 4G. Al final del documento vamos a ver cuatro anexos técnicos en los cuales, digamos, nos van a servir como guía, o podemos tomar esas mismas y diligenciarlos adecuadamente, en el cual, si hay alguna observación relevante o irrelevante o pequeña o alguna afectación como se presente, pues vamos a tomar nota ahí y vamos a indicar, de acuerdo a lo que está establecido en la normatividad, que si esta afectación pues amerita para, digamos, dar como no operativo un equipo. En la inspección categoría 3, esta inspección puede ser realizada por, digamos, personal competente que tenga idoneidad y conocimiento en el tema de estructuras, ¿sí? Puede ser incluso, digamos, un superintendente, y eso está establecido ahí en API. Ya para la categoría 4, si vamos a necesitar personal mucho más idóneo, capacitado, que normalmente es personal representante en la fábrica de donde se construyó el equipo, o digamos a quien se determine como apto para realizar esta labor. O digamos, en el caso también existe un professional engineer, que es un ingeniero que cuenta con unas capacitaciones, unas certificaciones, y cuenta con el aval para realizar este trabajo. Eh, digamos, cuenta con unas competencias especiales y cuenta con una certificación internacional para realizar esta labor.
Entonces tenemos la tabla 1, que es la tabla de frecuencia de inspección para mástiles y torres y su estructura de perforación. Y en la tabla 2 tenemos la frecuencia para inspección de mástiles y torres de estructuras de well service. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Entonces, normalmente, digamos, en la inspección categoría 1 es una inspección diaria. La inspección categoría 2 se realiza en un RIGAP. La inspección categoría 3 cada 730 días operativos. Y categoría 4 cada 3.650 días operativos. En el caso, digamos, para equipos, para estructuras y sus estructuras de well service, entonces vamos a tener que la única variación va a ser en un tiempo máximo, que va a ser 700 en categoría 3, de 730 días operativos, o 3 años calendario, cualquiera de las dos cosas que sucedan primero. Y categoría 4, 3.650 días operativos o 13 años calendario, cualquiera de las dos que primero ocurra. Entonces, como les comentaba, en el API, en la parte final, en el API RP4G, vamos a ver 4 apéndices o 4 documentos para diligenciar de acuerdo al elemento que hayamos inspeccionado. Entonces, si hicimos una inspección de mástiles de perforación, tenemos, tenemos el apéndice A, si es mástiles de servicio Apóstol Bay. Si es para torres de perforación, tenemos el apéndice B y el apéndice D para subestructuras. Entonces, en una inspección de corona, pues vamos a verificar elementos como por ejemplo el pararrayos, la luz estroboscópica o la luz de navegación, la cual está reglamentada por el Código Aeronáutico Colombiano, los elementos para trabajo en altura y acceso del mástil, las barandas y todo el tema de poleas, guayas y, digamos, maneje de la parte superior del mástil. Entonces, tips para una inspección. Antes de realizar una inspección, cuelgue el bloque viajero si estamos con un mástil, digamos, parado. Preferiblemente, se debe realizar esta inspección del mástil o de la torre en el piso. Se deben utilizar galgas para la inspección de poleas, inspeccionar cada 5 años, desmontar por completo conforme la PI RP8B, realizar la prueba de bamboleo utilizando una pata de cabra para mirar el juego axial, realizar las inspecciones NDT de las estructuras de soporte principal, la condición de las líneas de suministro de grasa, condición de la luz estroboscópica, protección a la barrera de protección de la entrada en la plataforma de la corona, instalar 3 barras de saltas en grupo de poleas, remover el exceso de grasa en las poleas periódicamente, verificar condiciones de tornillos que ajustan el juego en las poleas y condiciones de los pines y pad eyes que puedan encontrarse en la corona. Entonces, hay un punto en el cual se, digamos, de funcionamiento óptimo para el ángulo de desviación en el cable. Cuando el cable nos llega, digamos, operando normalmente en malacate hacia la corona, pues vamos a ver unos ángulos en los cuales va a estar trabajando el cable. Obviamente, entre menor el ángulo, pues digamos, vamos a tener menos afectación. Entonces aquí tenemos unos cálculos para verificar estos ángulos de desviación y determinar si de pronto es posible mejorar condiciones si se nos están presentando daños prematuros en el cable. Tenemos algunos puntos: baranda de protección incompleta y el retráctil del yoyo o el retráctil para acceso a la corona, pues está sostenida en las barandas. Eso es una práctica no recomendada. Como sabemos, los puntos de anclaje
para los elementos de acceso o protección de trabajo contra alturas, protección de caída contra alturas, perdón, pues tienen que soportar al menos 5.000 libras. Los soportes que estamos viendo de la corona y del trabajadero, pues fueron diseñados, digamos, en la empresa por parte de ellos, pero no se tuvo en cuenta temas de cálculos de ingeniería. Lo que vemos es que eh, eso repercute en la deformación que estamos evidenciando ahí. Además, también tenemos una práctica no recomendada y es colgar el soporte de la service loop del top drive al trabajadero. Digamos que es un punto que no está diseñado para eso. Para la inspección de poleas, entonces tenemos unos parámetros de inspección. Es que miramos profundidad, ancho y contorno de la ranura, superficie de la ranura. Verificamos que no haya pestañas rotas o esquiladas, rupturas en cubos o radios, señales de contacto del cable con las guardas, rodamientos y ejes en la polea simétricos. Esto se identifica con la prueba que les había mencionado anteriormente. Y alineación con otras poleas. Entonces, unas preguntas, digamos a manera de test dinámico acá durante las posiciones. Si hay 6 poleas en la corona y 6 poleas en el bloque viajero, ¿cuántas líneas tiene el aparejo? La respuesta son 12 líneas. ¿Cuál es la ventaja mecánica de este arreglo? Pues es de 12 a 1. Si la carga del gancho es de 400.000 libras, ¿cuál será la carga en la línea rápida? 33.333 libras. Y si la carga se levanta a 100 pies, ¿cuánto cable va a salir del tambor del malacate? 1.200 pies. Entonces tenemos el tema de mástiles. Los mástiles tenemos diferentes sistemas de levante. Entonces hay sistemas de levante por cantilever, que es utilizando la eslinga, el cable toro, que es un cable de mayor dimensión y en el cual hacemos un arreglo a través del bloque viajero para permitir el ascenso del mástil. El otro punto es el sistema hidráulico, que normalmente tenemos 2 cilindros hidráulicos que nos van a ayudar el ascenso, esto para que torres o mástiles de perforación o de workover. Y tercer punto, o el tercer equipo o sistema usado, es el sistema bootstrap, que es común, que vemos en las torres de la empresa Neighbors, los cuales, digamos, van insertando elementos en la parte inferior y a través del bloque viajero, pues va haciendo un ascenso y vamos a hacer el rigar del mástil. Entonces, los parámetros para inspección, las rectitudes de perfiles o largueros o columnas, la vamos a medir de 6 milímetros cada 3 metros de longitud no acumulativos. Si vemos que este valor se presenta o pasa de allí, pues no, es un criterio de rechazo. Asimismo, la rectitud de los travesaños, o lo que llamamos como las vigas, ¿sí? La anterior eran las columnas, los elementos verticales, estos son los elementos horizontales, entonces menor de 9 milímetros cada 3 metros. Y en una recta o en un elemento de 3 metros de longitud vemos afectaciones o desviaciones de 9 milímetros, el elemento da para criterio de rechazo. La cuadratura en los cajones, medidos en sus diagonales, a lo largo, deben tomar 4 medidas, y esta medida debe ser menor de 19 milímetros o 3/4. La diferencia de apertura transversal en cajones medida internamente y externamente según corresponde a la zona de deslizamiento debe ser menor de 9 milímetros. La luz de desplazamiento en mástiles telescópicos está entre 1.5 y 6 milímetros por lado en medidas al menos en 3 puntos tomados en cada cajón deslizante. El diámetro de los pasadores entre 0,1 y 1.5. Diámetros de los orificios de las orejas de anclaje, simples y dobles, de 1 a 4.5.
con agujeros para diámetro inferior a 75 milímetros y de 1 a 6 milímetros para diámetros mayores de 75 milímetros. La corrosión en los perfiles abiertos o cerrados, o sea, cuando tenemos elementos estructurales tubulares, eh, la afectación por corrosión no debe ser superior al 10%, tomando en cuenta el área transversal. Entonces, normalmente nos apoyamos con ultrasonido y también miramos con un elemento, un pit gauge o un comparador de carátula para verificar la profundidad de las afectaciones. Si haciendo un promedio de cortes transversales que supera el 10% de la estructura o del corte transversal, pues digamos también está candidato para afectaciones rechazo. Corte de torceduras localizadas. No se admiten cortes de extensiones mayores a 1.5 milímetros. No hay torceduras localizadas con deformación permanente, no son aceptadas. Perfiles principales, columnas largueras, no deben haber soldaduras o elementos que no sean originales. Entonces, lo que en algunas ocasiones se ven en los mástiles cuando se instalan ganchos, puntos de sujeción o demás elementos que no obedecen al diseño original del mástil, pues van a, digamos, estos elementos normalmente conducen a afectaciones por tratamientos térmicos o afectaciones estructurales metalográficas y esfuerzos inadecuados en sus componentes. Elementos estructurales, travesaños o refuerzos, no se admite faltante de elementos. Obviamente, pues digamos que en el arma de un mástil debe ir completamente todas sus partes. Y calentamientos por sobre 500 grados centígrados no son admisibles, salvo durante un proceso de soldadura controlada, ¿no? Esto sí es importante. Entonces, normalmente un mástil tiene una placa de fabricación y vamos a tener que el fabricante va a contar con una certificación emitida por API. Normalmente, entonces, en un mástil vamos a ver nombre de fabricante, dirección, fecha de fabricación, número de serial, una altura, máxima capacidad de tensión con viento si aplica, máxima velocidad del viento por diseño con la capacidad de la tubería parada, máxima velocidad de diseño del viento por diseño sin la capacidad de tubería parada, la especificación de API 4F, el diagrama de viento que aplica y la fecha de inspección. En el caso que ya, digamos, la estructura se le haya realizado una inspección categoría 4 o 3, dependiendo si es por tiempo o eventualmente por alguna modificación o afectación que pueda llegar a haber sufrido. Entonces, vemos algunos daños. Tenemos ejemplos visuales de algunos daños ocurridos a los mástiles. Y vamos a tocar, digamos que el último tema, que sería el tema de subestructura. Entonces, los tipos de subestructura que normalmente utilizamos o vemos son subestructuras telescópicas. Estas subestructuras telescópicas, algunas traen sistemas hidráulicos para su levantamiento o con la ayuda de una grúa. Normalmente las subestructuras telescópicas las vemos en equipos de servicio a pozo y como vemos en esta gráfica, pues ha sido acondicionado para un sistema Fastbox. La subestructura box on box, en la cual tenemos elementos estructurales fijos, los cuales se apilan en dos lados y la parte superior pues va a haber un tipo de amarre que va a ser la mesa de trabajo. Y las subestructuras de paralelogramo, que tenemos las tipo slingshot, que son las que tienen un ascenso a través de un arreglo de slingas o unos winches que nos van a hacer, digamos, subir de cierta forma la estructura, o el sistema quick lift, que parte del mismo principio, solo que aquí no hay arreglos de poleas y cables, sino que vamos a tener un sistema hidráulico. Entonces las subestructuras, como los mencionaba, también tienen unas placas. Estas placas también deben contar con una información, la cual, digamos, debe estar respectivamente avalada por API.
Bueno, esto es todo por el momento. Les agradecemos su participación. Esperamos haya sido a su agrado. En el tema de inspecciones, lo mencionado, hay muchos temas más. Digamos que, como les había comentado, están los 5 sistemas: sistema levante, sistema rotatorio, sistema de circulación de potencia y sistema de control de pozo. En este tema del control en estos temas, digamos, para ahondarlos, pues les hago la sugerencia, la recomendación de asistir al curso completo de inspección de taladros, equipos de perforación y workover. Muchísimas gracias.